Capítulo 3. La causa que motivó el retraso en la caída de la nave Carnac. Pocos instantes después se presentó el capitán, y después de ejecutar todas las ceremonias adecuadas al rango de Belcebú, dijo: Vuestra recta reverencia, permitidme que os demande vuestra autorizada opinión acerca de cierta inevitabilidad que aparece en la línea de nuestra trayectoria y que habrá de impedir que prosigamos nuestra suave caída por la ruta más breve. El hecho es que, si continuamos el rumbo trazado, nuestra nave, dentro de 2 kilprenos, deberá pasar por el sistema solar Guanic. Pero precisamente por el mismo sitio por donde debe pasar nuestra nave, también habrá de pasar, más o menos 1 kilpreno antes, el gran cometa perteneciente a ese sistema solar conocido con el nombre de Salcoe, como suele llamárselo a veces, el impetuoso. De modo que, si proseguimos por la ruta dispuesta, tendremos que atravesar inevitablemente el mismo espacio por donde habrá de pasar este cometa. Su recta reverencia sabe que este impetuoso cometa siempre deja en su estela una gran cantidad de cianotrago que al penetrar en el cuerpo planetario de los seres desorganiza la mayor parte de sus funciones mientras no se volatiliza completamente. En un principio pensé, continuó el capitán, eludir la acción del cianotrago haciendo describir a la nave un círculo alrededor de esta esfera, pero para ello hubiera sido necesario dar un largo rodeo que habría alargado forzosa y considerablemente el tiempo de nuestro viaje. Sin embargo, por otro lado, esperar que el cianotrago se disipe hubiera requerido todavía más tiempo. En vista de la difícil disyuntiva que se presenta ante nosotros, no he podido decidirme por mí mismo, por lo cual me he atrevido a molestaros, recta reverencia, para solicitar vuestro competente consejo. Una vez que el capitán hubo terminado su exposición, Belcebú meditó durante algunos instantes, para luego contestar lo siguiente: Realmente, querido capitán, no sé qué aconsejarle. Ah, sí. En aquel sistema solar en el que debí vivir durante tanto tiempo, existe un planeta que se llama Tierra. Vivían entonces en ese planeta, y siguen viviendo todavía ciertos seres tricentrados sumamente extraños. Y entre los seres pertenecientes a un continente de aquel planeta de nombre Asia, nació y vivió un ser tricerebrado muy sabio a quien le daban los demás el nombre de Male Nassereddin. Para todas y cada una de las peculiares situaciones, grandes y pequeñas, que se presentaban en la existencia de los seres que allí habitan, siguió diciendo Belcebú, tenía este sabio terrestre Male Nassereddin un profundo y adecuado aforismo. Como todos sus aforismos estaban saturados del sentido de la verdad para la existencia terrena, yo también me serví siempre de ellos para guiarme en aquel lugar, a fin de armonizar mi existencia con la de los demás seres que habitaban el planeta. Y en este caso también, mi querido capitán, pienso servirme de uno de sus prudentes principios. Probablemente hubiera dicho este gran hombre en una situación semejante a la nuestra: no puedes saltar sobre tus rodillas, y es absurdo que trates de besar tu propio codo. Hago mías estas palabras, y lo mismo le digo a usted, agregando además lo siguiente: no hay nada que hacer, cuando nos sale al paso un contratiempo procedente de fuerzas infinitamente mayores que las nuestras, debemos someternos. El único problema consiste entonces en la elección de una de las 2 alternativas que usted ha mencionado, es decir, esperar en alguna parte o alargar el viaje dando un rodeo. Según dice, el rodeo habrá de prolongar nuestro viaje, pero la espera habrá de prolongarlo todavía más. Pues bien, mi querido capitán, supongamos que haciendo ese rodeo ahorremos algún tiempo, ¿qué cree usted? ¿Compensará esa pequeña diferencia de tiempo el desgaste y las averías que pueda sufrir nuestra nave al recorrer ese trayecto adicional? Si el rodeo puede involucrar el más mínimo perjuicio para nuestra nave, entonces, a mi entender, sería preferible optar por la segunda alternativa, esto es, detenernos en cualquier parte hasta que se disipe ese nocivo gas cianotrago. Habríamos ahorrado, de este modo, un daño inútil a nuestra nave. Además, podremos tratar de llenar este periodo de imprevisto retraso con algo útil para todos nosotros. Por mi parte, me produciría sumo placer conversar con usted acerca de las naves contemporáneas en general y de la nuestra en particular. Durante mi prolongada ausencia fuera de estos territorios, se han hecho y se han descubierto muchísimas cosas nuevas de las cuales nada sé. En mis tiempos, por ejemplo,
Estas espaciosas naves espaciales eran tan complicadas y embarazosas que el mero transporte de los materiales necesarios para producir su movimiento requería la mitad de su potencia. Sin embargo, estas naves contemporáneas, por su simplicidad y su libertad, no parecen sino otras tantas materializaciones del bendito estoquimo. Tal es la simplicidad para con los seres que en ellas se trasladan y tal la libertad con respecto a todas las manifestaciones del ser, que uno se olvida por momentos de que no se halla en un planeta. De modo pues, mi querido capitán, que me gustaría sobremanera saber cómo llegó a materializarse esta merced para la traslación espacial, así como la forma en que funcionan estas máquinas. Pero antes vaya y haga todo lo necesario para detener la nave. Luego, cuando esté completamente libre, venga nuevamente a verme y entonces podremos pasar el tiempo de nuestra inevitable espera en una conversación útil para todos. Una vez que el capitán se hubo rearado, Asein se puso en pie de un salto, repentinamente, y comenzó a bailar y aplaudir, mientras gritaba: «Oh, qué contento estoy, qué contento estoy, qué contento estoy». Belcebú miró con ojos complacidos estas eufóricas manifestaciones de su favorito, pero el viejo Ajoón no pudo contenerse, y sacudiendo la cabeza con aire de reproche, le dijo al chico severamente que era un egoísta en potencia. Oyendo lo que Ajoón le había dicho, Asein se detuvo frente a él, lanzándole una mirada torva, le respondió: «No te enojes conmigo, viejo Ajoón. No es por egoísmo por lo que estoy contento, sino tan solo por la coincidencia de circunstancias fortuitas que se han aunado para hacerme feliz. ¿No escuchaste acaso? Mi querido abuelo no solo ha decidido que nos detengamos, sino que también prometió hablar con el capitán, y no sabes, acaso, que las conversaciones de mi amado abuelo suponen siempre la descripción de los lugares en que ha estado y una deliciosa exposición de verdades que siempre terminan enriqueciendo nuestro espíritu. ¿Dónde está, pues, el egoísmo? No ha decidido él mismo, por su propia y libre voluntad, y una vez sopesadas por su prudente razón todas las circunstancias involucradas en este imprevisto suceso, detener nuestra marcha, detención que, evidentemente, no perjudica demasiado los planes trazados de antemano. A mi entender, mi bien amado abuelo no tiene por qué apresurarse. En el Karnak no le falta nada para hallarse y descansar a gusto. Además, no está rodeado más que por seres que le admiran y lo aman y a quienes él, a su vez, también aprecia. ¿No recuerdas acaso lo que hace bien poco acaba de decir? No debemos resistirnos a fuerzas superiores a las nuestras. ¿Y no recuerdas que agregó, además, que no solo no debemos oponernos a ellas, sino que debemos incluso someternos y recibir todas sus consecuencias con respeto, sin dejar un momento de alabar y glorificar las acciones maravillosas y providenciales de nuestro Señor el Creador? La fuente de mi alegría no es el percance que nos ha acontecido, sino el hecho de que, como consecuencia de dicho suceso imprevisible proveniente de las altas esferas, podremos escuchar una vez más la sabia palabra de mi bien amado abuelo. ¿Es acaso culpa mía que estas circunstancias fortuitas acierten a ser para mí las más afortunadas y deseables? No, querido Ajoón, no solo no debieras censurarme, sino que también tendrías que unirte a mí para expresar las gracias a la fuente de la cual tan beneficiosos resultados han derivado. Durante todo este tiempo, Belcebú había estado escuchando atentamente, con una sonrisa en sus labios, la charla de su favorito, y, una vez que éste hubo concluido, se expresó de la siguiente manera: «Tienes razón, querido Asein, y te diré, por tener razón, aún antes de que vuelva el capitán, todo cuanto quieras que te diga». No bien escuchó esto, el nieto se precipitó hacia Belcebú y sentándose a sus pies, le dijo, tras una breve meditación: «Querido abuelo, tanto es lo que me has contado acerca del sistema solar en el que te tocó pasar tantos años de tu vida, que quizás ya me hallara en condiciones de proseguir por mí mismo, mediante el auxilio tan solo de la simple lógica, la descripción detallada de la naturaleza de ese peculiar rincón de nuestro universo. Pero me gustaría saber si habitan en esos planetas de aquel sistema solar seres tricerebrados, y si poseen o no, en su interior, cuerpos esferales superiores. Por favor, querido abuelo, cuéntame ahora algo acerca de esto», concluyó Asein, al tiempo que miraba bondadosamente a Belcebú. «Sí», replicó Belcebú, «también en casi todos los planetas de aquel sistema solar habitan seres tricerebrados y casi todos ellos encierran cuerpos esferales superiores. Los cuerpos esferales superiores, o almas,
como se los llama en algunos de los planetas de aquel sistema solar, se presentan en los seres tricerebrados que habitan en todos los planetas salvo aquellos situados a tal distancia que las emanaciones de nuestro más sagrado absoluto solar pierden gradualmente, antes de alcanzarlos, debido a los repetidos desvíos, la plenitud de su fuerza, hasta carecer por completo, finalmente, de todo poder vivificante capaz de producir cuerpos de existencia superior. Por cierto, querido nieto, que en cada planeta separado de aquel sistema solar también los cuerpos planetarios de los seres tricerebrados se hallan recubiertos con una forma exterior conforme a la naturaleza de cada planeta particular, hallándose adaptados en todos sus detalles al medio circundante. En aquel planeta, por ejemplo, en que se nos ordenó vivir a todos los exiliados, es decir, el planeta Marte, los seres tricerebrados se hallan recubiertos de cuerpos planetarios de una forma, ¿cómo podría decirte? Una forma semejante a un caraona, es decir, que tienen un tronco largo y ancho, abundantemente provisto de grasa, y cabezas dotadas de enormes ojos brillantes y salientes. En la espalda de este enorme cuerpo planetario poseen dos grandes alas, y en el extremo inferior dos pies comparativamente pequeños provistos de zarpas sumamente fuertes. Casi la totalidad de las fuerzas de este enorme cuerpo planetario ha sido adaptada por la naturaleza a la generación de energía para los ojos y las alas. Resultado de ello es que los seres tricerebrados que viven en este planeta pueden ver perfectamente en cualquier parte, cualquiera sea el grado de Kaldasacte, y también pueden moverse, no solo por la superficie del planeta, sino también a través de su atmósfera y algunos de ellos, incluso, más allá de los límites de dicha atmósfera. Los seres tricerebrados que habitan otro planeta, algo más abajo de Marte, se hallan cubiertos, debido al intenso frío que allí reina, de una lana espesa y suave. La forma exterior de estos seres tricentrados es semejante a la de un Tzolk'l, esto es, semejante a una especie de esfera doble, estando destinada a la superior a contener los órganos principales de todo el cuerpo planetario, y la otra, la inferior, los órganos para la transformación de los alimentos eserales primarios y secundarios. En la esfera superior se observan tres aberturas que se abren hacia afuera, dos de ellas sirven para la vista y la tercera para el oído. La otra, la esfera inferior, solo presenta dos orificios. El anterior sirve para recibir los alimentos eserales primarios y secundarios, y el otro, situado en la parte posterior, para la eliminación de las materias de desecho contenidas en el organismo. La esfera inferior posee además dos pies nervudos sumamente fuertes, y en cada uno de ellos existe un apéndice que utilizan en la misma forma en que nosotros usamos los dedos. Existe todavía, querido nieto, otro planeta sumamente pequeño, conocido por el nombre de Luna en aquel sistema solar. En ciertos puntos de su trayectoria este pequeño y peculiar planeta solía acercarse considerablemente a nuestro planeta Marte y a veces, durante kilprenos enteros me pasaba observando a través de mi tescoano, desde mi observatorio, el proceso de la existencia de los seres tricerebrados que lo habitan. Si bien los seres que habitan este planeta están dotados de cuerpos planetarios sumamente frágiles tienen, en cambio, un espíritu sumamente fuerte, debido a lo cual todos ellos poseen una extraordinaria perseverancia y capacidad de trabajo. Por su forma exterior se asemejan a lo que podría llamarse hormigas gigantes, y como éstas, andan siempre de un lado para otro, trabajando tanto en la superficie del planeta como dentro del mismo. Los resultados de esta incesante actividad se han hecho ya visibles. Cierta vez acerté a observar que durante 2 de nuestros años habían realizado túneles, por así decir, a través de todo el planeta. Se habían visto forzados a realizar esta tarea debido a las condiciones climáticas anormales del lugar. Tal anomalía obedece al hecho de que dicho planeta se formó en forma inesperada, por lo que la regulación de su armonía climática no había sido prevista de antemano por las potencias superiores. El clima de este planeta es loco, y por su extrema variabilidad podría dar puntos de ventaja a las mujeres más histéricas que habitan otro de los planetas pertenecientes a ese mismo sistema solar, del cual también habré de hablarte a su tiempo. Caen a veces tales heladas en esta luna, que todo absolutamente se congela, haciéndose imposible para los habitantes la respiración en la atmósfera abierta. Luego, de pronto, hace tanto calor que, en un santiamén, podría cocerse un huevo puesto en contacto con la atmósfera. Solo durante 2 breves periodos, es decir, antes y después de una revolución completa en torno a su vecino u otro planeta próximo,
El tiempo es en aquel planeta tan glorioso que durante varias rotaciones todo el planeta florece y produce diversos productos capaces de proveerles de los alimentos esenciales primarios necesarios para su subsistencia en este peculiar reino espacial. Muy próximo a este pequeño planeta se halla otro más grande, llamado Tierra, que en ciertas ocasiones suele aproximarse también, excepcionalmente, a Marte. La luna de que antes te hablé no es sino una parte de este planeta Tierra, el cual debe mantener constantemente, en la actualidad, la existencia de la Luna. También en la Tierra habitan seres tricerebrados, y también, ellos reúnen todos los datos necesarios para encerrar cuerpos esenciales superiores. Pero por la fuerza de espíritu, no pueden ni compararse con los seres que habitan el pequeño planeta antes mencionado. El aspecto exterior de estos seres tricerebrados residentes en la Tierra, se asemeja considerablemente al nuestro, solo que, en primer término, su piel es algo más delgada que la nuestra, y en segundo lugar, no tienen cola y sus cabezas carecen de cuernos. Lo peor de todo son sus pies, quiero decir, que no tienen cascos. Cierto es que para protegerse de las influencias externas han inventado para su uso personal lo que llaman zapatos, pero tal invento no les sirve de mucho. Fuera de lo imperfecto de su forma exterior, su razón es también absolutamente única y extraña. Su razón esencial, debido a muchas causas acerca de las cuales habré de hablarte a su tiempo, ha degenerado paulatinamente y en la actualidad es muy, pero muy extraña y en extremo peculiar. Belcebú hubiera dicho mucho más todavía, pero en ese momento volvió el capitán de la nave, por lo cual, después de prometerle al niño que le hablaría de los seres del planeta Tierra en otra oportunidad, comenzó a conversar con el capitán. En primer término, Belcebú le pidió al capitán que le contase quién era, cuánto tiempo hacía que era capitán, y si le gustaba su trabajo, requiriéndole a continuación que le explicara algunos detalles de las naves cósmicas contemporáneas. Entonces tomó la palabra el capitán. Su recta reverencia, no bien alcancé la edad de la existencia responsable, fui destinado por mi padre a esta carrera, al servicio de nuestro inmortal Creador. Habiendo comenzado por los cargos inferiores en la navegación espacial, se me permitió en época reciente desempeñar el puesto de capitán, y en la actualidad hace 8 años que me dedico a ello a bordo de las naves espaciales. Mi último puesto, es decir, el de capitán de la nave Karnak, lo ocupé, en rigor, como sucesor de mi padre, en ocasión en que éste, después de largos años de irreprochable labor al servicio de su eternidad en su carácter de capitán desde casi el principio mismo de la creación del mundo, me considerado digno de desempeñar el cargo de gobernador del sistema solar Calmen, siendo designado a tal efecto. En resumen, siguió diciendo el capitán, me inicié con este servicio precisamente cuando su recta reverencia partía para el lugar de su exilio. Entonces apenas era poco más que un carbonero a bordo de las naves espaciales de la época. Sí, ya ha pasado mucho, mucho tiempo de eso. Todas las cosas han cambiado desde entonces. Solo nuestro Señor y Soberano ha permanecido inalterable. Sean las bendiciones de Amenzano con su inalterabilidad por toda la eternidad. Vos, recta reverencia, habéis condescendido a señalar con toda justicia que las primeras naves eran sumamente incómodas y embarazosas. Sí, eran entonces, a decir verdad, extremadamente complicadas y difíciles de manejar. Yo también las recuerdo perfectamente. Existe una enorme diferencia entre las naves de aquella época y las de ahora. En nuestra juventud, todas estas naves, tanto las usadas para la comunicación interior de los sistemas como las utilizadas para la comunicación interplanetaria, se movían todavía mediante la propulsión de la sustancia cósmica el Equilpomagtiscen, la cual es un todo compuesto de 2 partes separadas del omnipresente Okidanok. Y era precisamente para obtener este todo para lo que se requerían tantos materiales a bordo de las primeras naves. Sin embargo, aquellas naves no siguieron usándose durante mucho tiempo después que abandonasteis estos lugares, sino que poco después fueron reemplazadas por las naves del sistema de San Benoma.